¿Qué tal? El tema del día de hoy va a ser el ácido linoleico conjugado, o CLA por sus siglas en inglés, como parte de una terapia antiobesogénica. Entonces, como un inicio, vamos a ver lo que son definiciones de sobrepeso y obesidad, cosa que ya se ha visto mucho, pero vale la pena recalcarlo porque sí hay que hacer una diferencia entre ambas definiciones. Sobrepeso se refiere a un exceso de peso para la estatura que nosotros tenemos, pero nuestro peso está compuesto de muchas cosas, es decir, no es solo la grasa, es también el músculo, es el hueso, es la piel, es el cabello, son los órganos. Entonces, cuando una persona tiene un sobrepeso, normalmente hay que identificar de dónde está proviniendo ese sobrepeso. Podría ser que solo tiene un exceso de agua del día y no representar ningún riesgo a la salud. El otro es la obesidad, que también se puede definir como un sobrepeso, pero más bien es una acumulación excesiva y anormal, y de hecho resaltar mucho la palabra anormal, de grasa en el cuerpo. Básicamente es una condición prevenible y su principal causa es un desequilibrio entre el consumo y un gasto de energía. Lo que sabemos actualmente es que 7 de cada 10 mexicanos sufren de sobrepeso y obesidad, y que esto reduce la esperanza de vida. Pero ¿qué es lo importante también de esto? Que no solo hay que utilizar, por ejemplo, el índice de masa corporal como un método de diagnóstico. A mí se me hace un poco simplista. ¿Por qué? Porque realmente no alcanza a cubrir lo que es la verdadera epidemia de la obesidad. Hay un ejemplo en un artículo que se publicó en la revista The Lancet, donde le hacen un estudio a un hombre y a una mujer que vienen por causas diferentes a un hospital y les tienen que hacer un estudio de imagen clínica. Ambos tienen 50 años aproximadamente, tienen un perímetro abdominal y una circunferencia de cintura muy similar, pero la diferencia es que la mujer tiene un índice de masa corporal de 32 y el hombre un índice de masa corporal 29. Entonces, lo que pensaríamos lógicamente en una consulta de día a día es que el hombre está muchísimo más sano o por lo menos tiene menor riesgo de complicaciones a futuro. La realidad, que estas ya son las imágenes de ese estudio, es que tenemos del lado izquierdo la tomografía del hombre, donde se ve que tiene ya calcificación de la aorta y nefroesclerosis, porque toda la grasa que está contenida está en forma visceral, en la parte visceral, a pesar de que su índice de masa corporal es mucho menor que el de la mujer, mientras que la mujer, que tiene un índice de masa corporal mucho más elevado, está completamente sana. Y la diferencia precisamente es esa, en dónde se está acumulando la grasa. Y es ahí donde se recalca la diferencia. La grasa visceral, que es la que tiene muchas complicaciones y es la que es metabólicamente activa, y la grasa subcutánea, que finalmente tiene como la función de protegernos contra algún golpe o regulación de temperatura, pero no implica ningún daño a la salud. Lo que sabemos ahorita del tejido adiposo, que es lo de la grasa visceral, es que no es simplemente un tejido que se dedique a almacenar grasas, sino que también tiene muchas funciones, que puede regular apetito, presión arterial, tiene funciones inflamatorias, esteroides sexuales, es decir, no es solo un tejido inmóvil, tiene varias funciones, y finalmente cuando este tejido sufre alguna alteración, principalmente negativa, es que vienen las complicaciones a corto y a largo plazo. Entonces es la grasa visceral la que debemos de cuidar y la que le debemos de dar prioridad durante una consulta. Un poquito de cómo se da el proceso de digestión de las grasas, pues finalmente vamos a hablar de triglicéridos. ¿Por qué? Porque el 95% de nuestro consumo de grasas viene en forma de triglicéridos. El resto es colesterol, fosfolípidos, son grasas que realmente aportan muy poco. Entonces vamos a enfocarnos en triglicéridos. La digestión empieza en la boca con la lipasa lingual, que lo que hace es reducir estos triglicéridos a monoglicéridos, a di y monoglicéridos. Después pasa al estómago, donde está la lipasa gástrica, que hace la misma función pero en mayor porcentaje. Y finalmente pasa al intestino, donde ya las enzimas pancreáticas se encargan de degradar la mayoría de esos di y monoglicéridos a ácidos grasos. Después de que ya sucedió esta reducción, estos ácidos grasos se van a conformar en una micela, junto con las sales biliares. Y una vez en esto, van a entrar a un kilomicrón. El kilomicrón es el responsable de transportar a estos ácidos grasos, que bueno, antes de eso, los ácidos grasos que entran al kilomicrón no se quedan como ácidos grasos aquí adentro, sino que se vuelven a esterificar a triglicéridos. Entonces, lo que realmente tenemos en el kilomicrón son triglicéridos. Este kilomicrón es el que se encarga de pasar del intestino al sistema linfático y después a circulación sanguínea a las grasas. El principal punto de corte donde terminan estas grasas es el músculo y es el tejido adiposo.